iba a ser una clase muy especial porque por algún motivo no me había yo animado a dar esta clase, aunque ya lo tenía yo planeado desde hace mucho tiempo, hasta que dije, bueno, pues va. Todo viene de que hace ya un buen rato, cuando leí mi libro que siempre doy como referencia, miren lo que decía. Uy, ¿dónde lo tengo? En el capítulo de Schumann, habla, lo liga con otros dos compositores, que son Liszt y Chopin. Los tres son grandes representantes de la corriente romántica, yo diría romántica temprana, pero al mismo tiempo muy exacerbada sería la palabra. Es un romanticismo como que cruza la raya, digamos. Schumann, pobrecito, acaba en un manicomio. Miren, él era de un pueblo en Alemania, Zwickau, en Sajonia, cerca de Leipzig y de Dresde, que era una de las provincias más ricas de lo que luego se hizo Alemania, que era el Sacro Imperio. Y entonces no tenía mucho contacto con la música, es más, casi nada, pero a que ni saben con qué sí tenía muchísimo contacto. Y no sé si haya otro caso así en la historia de la música, con la literatura. Entonces, mucho antes de ser músico, no sé si puedo decir que fue literato, pero de que fue un amante y ¿cómo les puedo decir? Un erudito, no creo que de toda la literatura. Sus favoritos eran E.T.A. Hoffmann, al que Offenbach le hace la ópera Los cuentos de Hoffmann, y el otro era uno que yo pensaba que era francés, pero resulta que es alemán, Jean Paul, o quizás se pronuncie de otra manera. Siempre he tenido la duda por qué o cómo se pronuncia. En francés yo me imagino que Jean, Jean, me imagino, no sé. Pero en alemán menos sé cómo se pronuncia. Pero esos eran sus dos literatos favoritos. Inclusive él tenía como seudónimos Florestan y Eusebius en sus obras literarias. Además, un gran crítico de música, gran parte de la vida la marca su relación con la quizá pianista y también compositora y buenas. Vamos a escuchar algo de ella, su esposa Clara Wieck de Schumann, hija de su maestro de piano, que cuando lo oye en Leipzig tocar se da cuenta que tiene mucho talento. Y entonces se lo lleva a su casa y allí se enamoran. Schumann era 9 años mayor que ella y muere muchísimo antes que ella. Y ella entonces su relación nunca se ha sabido si carnal o no, pero sí amorosa, si fue platónico o no fue platónico, ni creo que tenga tanta importancia para estos efectos, pero bueno, si uno oye las sinfonías de Brahms, pues sí son bastante sensuales en partes, ¿no? Apasionadísimas. Se dice que Brahms estaba perdidamente enamorado de Clara Schumann y que por eso nunca se casó. Hay varias versiones. Entonces, Schumann, en pocas palabras, describe muy bien el romanticismo, que yo estaba pensando cuando lo leía, que todos, así como cuando lee uno el Quijote, nos damos cuenta que tenemos la parte como muy pragmática y la muy idealista, en un sentido muy genérico, no idealista, no filosófico, como lo no material. Igual en Schumann, les digo, llegó de Zwickau a Dresde, allí se hace muy famoso, y estando en casa de Wieck, se enamoran. Él era 9 años mayor, pero Wieck dice que su hija es como mucha pieza para Robert. Entonces
que también me llamó la atención el nombre, no sabía que en Alemania había Roberts, como que suena más inglés, pero bueno, el caso es que les estaba yo diciendo que describe el romanticismo de una manera tan bella, es que lo estoy tratando de encontrar. Pero en mis palabras lo que dice es, son demasiado fuertes las emociones como para que quepan dentro de unas reglas, como que nos ahogan esas reglas. Es como, una vez, fíjense, bien interesante, me tocó en Ámsterdam una obra, una exposición, creo que era el Museo de Van Gogh, en donde eran artistas que pintaban sobre el mar, como que no les alcanza el lienzo solito. O sea, eso es el romanticismo, el sentimiento así como desnudo, a flor de piel, como que es muy bello morir de amor y es muy bello la guerra, el nacionalismo, eh, como vivir por un ideal y dar todo por el ideal. Inclusive podría empezar a ser también hasta un principio de los totalitarismos, si lo buscamos un poco. Bueno, el caso es que empieza, y esta es una gran duda. Bueno, Schumann tiene un carácter sumamente neurótico y se da cuenta que Clara es una verdadera virtuosa del piano, la mejor pianista de Europa sin duda, según todos los críticos. Entonces, todos opinan que Clara es mejor pianista, al grado de que una vez le dicen a Robert que no sé dónde va solo a un como cóctel y le preguntan, ¿usted es el esposo de Clara Schumann? Entonces, parece que quería ser tan buen pianista como Clara. Y dentro de su obsesión inventa un aparato que le destruye la mano. Entonces ya nunca pudo ser pianista y de allí no sé si eso provoca o ya lo traía, pero él es el primer eslabón de su enfermedad neurótica que lo lleva a la muerte. Muere en un manicomio, pobrecito. Después de estaban con unos amigos y de repente dice, ahorita vengo, pues pensaron yo creo que iba al baño, yo qué sé. Y no, se fue a aventar al ring y de milagro lo rescata, pues quién sabe si de milagro, porque ya de allí nada más al manicomio, ¿no? Y en mal estado realmente. Muy triste el final de Schumann. Además, un hombre hipersensible y sumamente bondadoso y generoso. Un muy enamorado de Clara, muy buen todo, vaya. O sea, un hombre de una moral intachable, hipersensible. Por ejemplo, cuando se muere Schubert llora toda la noche. Así era Schumann, y eso se siente en su música. Y como que, ya ven que en el romanticismo, como que no hay una corriente. Por ejemplo, quizá podemos confundir todavía en el clásico a Mozart y a Haydn, o en los puentes a Schubert y a Beethoven, pero aquí ya es más fácil porque cada uno es otra escuela totalmente, aunque quien toma mucho de la escuela de Schumann, muchísimo, ni más ni menos que un romántico, sería como del post primitivo, que es mucho antes de Mahler, que es ni más ni menos que Brahms. Entonces, sí, no sé cómo describirlo, como que a lo mejor una manera de decirlo sería que Brahms le da cordura a la música de Schumann. Óiganlo así. Pero miren, otros motivos por los que no había dado la clase es porque realmente, y se los confieso, escucho poco piano solo. Y cuando lo escucho, sobre todo últimamente, me voy directito abajo. Quizá por ahí se me antoja una sonata de Beethoven y no mucho más que eso. Lo último nuevo que disfruté muchísimo, música para piano solo de Brahms, que un día les pongo, está muy padre.
No, no, maravillosas. Por otro lado, Schumann, como se nota, me gusta mucho. Sus 4 sinfonías, cada una es mejor que la otra. La tercera, la renana, tiene, ¿se acuerdan? Un quinto movimiento que le dedica a la coronación de un cardenal, que es música sublime. La dos, me encanta Schumann. Inclusive esas sinfonías las conocí con Otto Klemperer, entonces como que empecé con el pie derecho con Schumann. Porque estaba yo como con dificultad de dar la clase y decidí que va a ser clase y media, porque con los compositores que se ligan en mi libro, Schumann, y les consta, no son precisamente mucho de mi agrado, porque lo he puesto poco. Hay piezas que sí me gustan mucho. Estoy hablando de Chopin. Yo no sé por qué, digo, creo que básicamente es cuestión de sensibilidades, porque eso de que dijera yo que no me gusta lo francés es falso. Pues vean cómo me encantó Berlioz, por ejemplo, que nos metimos muy bien a Berlioz. O Sensanes, hace poco vimos el concierto uno para piano, estuvo bellísimo. Bueno, pero miren, les voy a leer un párrafo que acaba en lo que más me interesa, que es cómo estoy programando esta clase y media. Miren, a semejanza de Chopin, Schumann comenzó como compositor de música para piano y sus 33 obras iniciales están destinadas al piano solista. Esta serie incluye 3 sonatas y la fantasía, miren, nomás son 3 sonatas, no me acordaba yo. Y la fantasía en do mayor, que es la que vamos a oír hoy, con sus 3 movimientos, la cual hasta cierto punto puede ser considerada una sonata. Ya ven que como se llama fantasía, quiere decir como que estoy advirtiendo que no me voy a tener a ninguna regla. Como que sí se atiene porque se hace sonata o tipo sonata. Van a ver qué obra tan maravillosa. La mayor parte del resto está formado por pequeñas piezas agrupadas con un nombre, a veces como en estudios sinfónicos o en carnaval, una idea estructural unificadora recorre la obra, pero es mucho frecuente que ni siquiera se intente la unidad. Fíjense qué interesante. Sí, pues las emociones son bastante poco racionales, ¿no? Se trata de un tipo de música para piano que tenía poco que ver con las obras del mismo género, pianísticamente más elegantes y relucientes que provenían de Liszt, Thalberg y Hensley. De Thalberg y Hensley, con todo respeto, ni quien se acuerde. La música para piano de Schumann puede ser igualmente difícil, pero normalmente no es ostentosa, fíjense qué bello, a diferencia de un Liszt, por ejemplo. Hay excepciones como el segundo movimiento de la fantasía. Ah, pues qué interesante ahorita que la veamos. Pero incluso allí los elementos de efecto están impuestos por el contenido. En fantasía, la obra más grande y extensa de Schumann para piano solista, oigan por qué hice la clase, es junto con la sonata en si bemol menor de Chopin y la sonata en si menor de Liszt, parte de la trinidad de piezas sobre la cual descansa toda la música romántica para piano. En la música para piano de Schumann no hay pasajes exhibicionistas, ni esas octavas ostentosas y ese trabajo de digitación característico de la época. Schumann manifestaba el más profundo desprecio por el virtuosismo como fin en sí mismo. Ah, como si en, fíjense qué bien lo que dice, como si en el arte no hubiera nada más importante que complacer al público. Es como una vez Carlos Kleiber les dice a sus músicos, nosotros no tocamos para el público, tocamos para nosotros. Bueno, puntos de vista. Muy bien. Ahora, ¿con quién lo voy a poner? Con un niño prodigio. Miren, estoy muy impresionado con varios pianistas rusos. Sokolov, Trifanov, hay muchos. Y hay uno que quizá yo creo que injustamente no he dado nada con él, porque además este pianista fue un niño prodigio
Y eso probablemente en mí haya hecho un gran prejuicio por un niño prodigio, que mi papá me decía que normalmente los niños prodigio ahí se quedan, no evolucionan mucho como artistas. Digo, pobrecitos, porque los tienen como animalitos de circo y no evolucionan de la misma manera. Y el caso que mi papá me ponía como prototípico de eso, que a lo mejor algunos conocedores de violín se escandalizarían, yo la verdad no siento tener la autoridad, aunque sí me pareció que cuando toca con Neustria el doble de Bach, sí se sentía la diferencia, que es Yehudi Menuhin. Según mi papá, fue un niño prodigio y después un casi mediocre violinista. En el gusto de mi papá, que si algo sabía era apreciar violinistas. Entonces, por algo me lo decía y eso me hizo a mí un prejuicio no contra, obviamente no contra Mozart, se nota, pero este niño prodigio, o sea, supe de él cuando apenas era, ya no niño, sino joven prodigio, pero la verdad no lo he seguido. La última vez y quizás por ese prejuicio, insisto, la última vez y la única vez que lo vimos en clase, bueno, yo lo vi aquí en México, si mal no recuerdo. Creo que lo vimos juntos y tocó una tocata de Schumann, que fue algo, estábamos pero embrujados todos. Resulta que él nace en 1971 en Moscú, tiene 50 años. Y no tenía yo idea ni que era judío, ni que era tan judío, pero todavía más que judío, un judío idishista que quiere como revivir el idioma yiddish, que es el idioma que proviene de el alemán básicamente, pero también tiene palabras en hebreo, internacionalismos, etcétera. Pero que era el judío que hablaban, digo, era el idioma que hablaban los judíos en mucha parte de Europa, básicamente oriental, que era donde estaban las comunidades más numerosas, Rusia y Polonia y Hungría. Y entonces se hizo como un idioma que es totalmente rico como idioma, pero sin una nación y se está perdiendo, sin un territorio, porque en Israel lo que se habla es hebreo, porque los judíos de esa zona no representamos a todos los judíos, sino solo a una parte, no la más numerosa, por cierto. Entonces en Israel se habla un hebreo moderno. Bueno, pero este Kissing ha compuesto, inclusive también es como poeta y ha escrito poemas en yiddish, me llamó muchísimo la atención. Les platico más de su biografía. Actualmente tiene justamente 50 años, nace en 1971. Se dan cuenta que es prodigio desde los 6 años. Dicen que es el gran heredero de la escuela rusa. Como cualidades ponen profundo, lírico, fíjense qué interesante, profundo, yo creo que es lo más importante para entender. Lírico y poético. Por cierto, cuando lo vimos aquí fue un concierto maravilloso que estuvo tan bello que lo puse 2 veces seguidas, que fue el concierto para 4 pianos de Bach, que créanme, quizá James Levine, que es un muy importante, pero muy importante director de ópera y de sinfónica, que dirige muy bien, inclusive durante muchos años fue el director titular del Metropolitan Opera. Él, Kissing, con 2 figurones del piano que son, pues yo me atrevería a decir casi monstruos, que son Mikhail Pletnev y Marta Argerich. Entonces, eso habla de la calidad de Kissing. Bueno, mire, me acuerdo cuando tengo un muy buen amigo, mexicano él, pero se fue a vivir cerca de Londres. Y la última vez que estuve, ya hace años,
cenamos una noche y me explicaba, me dice, mira Eduardo, así clarito, le digo, ya tienes la nacionalidad inglesa. Me dice, mira Eduardo, para que me entiendas, para ser ciudadano inglés y no naciste en el Reino Unido, necesitas ser o genio o billonario, nada más así. Entonces, pues, ¿qué creen? Que Kissing es ciudadano británico? Tuvo una sola maestra, no la conozco, Ana Cantor, y miren, es bien interesante esto de los maestros. Hay personas que se dedican a lo didáctico más que a la ejecución. Mi papá siempre me platicaba de dos importantísimos maestros de violín, Leopoldo Auer e Iván Galamián, que eran, creo que todavía de Odessa, de donde se dieron Milstein, Neustria, Misha Elman, etcétera, etcétera. Muy, muy importantes pianistas. Bueno, él debuta, digamos que formalmente, antes de los 12 años, ni más ni menos que con el concierto 20 de Mozart. Todavía no es la gran orquesta, pero a los 12 años hace la grabación ni más ni menos que con la Filarmónica, no la Sinfónica, la Filarmónica de Moscú. ¿Y dónde creen que se hace la grabación? Ni más ni menos que en la gran sala del conservatorio. Algún día me fascinaría ir a la de allí o a la de San Petersburgo, y yo creo que las paredes suenan bellos, de veras. Imagínense la música que se escuchaba ahí. Ahí, por ejemplo, se estrenó la quinta de Shostakovich, ¿se imaginan? Como que sus contemporáneos y compañeros de músicos rusos destacados, pues los conocemos. Gergeyev, el director de orquesta de Los Ojos Muy Saltones, Maxim Vengerov, un gran violinista, muy gitano en su interpretación, a mí me gusta mucho. Una vez tuve la suerte de oírlo en Berlín y ¿qué creen? Muy gitano, pero tocó Mozart, bellísimo, bellísimo. Y otro que no conozco, creo que con él tengo el Bruch, que no he dado, por cierto, con Claudio Abad. Lo voy a buscar. Se llama Vadim Repin, pero simplemente el que lo haya escogido Abado, pues ya habla muy bien. Le dan, fíjense, ni más ni menos de quién estoy hablando. Si a todos los filarmónicos, directores de la Filarmónica de Berlín les dicen el papa de la música, el que más se preocupó de que así pareciera y fuera, todo lo contrario de ahorita, que le vale la publicidad, lo comercial, él es auténticamente músico. Pero el que yo me atrevería a decir que disfrutó su cetro de papa enormemente, difiero de muchos, no le acabo de entender bien a Karajan, lo siento demasiado mecánico. Yo le digo el ingeniero Karajan. Muy perfecto, sí, y no negaré que fue muy rico conocer las sinfonías de Beethoven por segunda vez después de Bruno Walter. Y en esa época no tenía yo como la posibilidad de distinguir también. Además, saben que en esa época, digamos que les estoy hablando de 3 o 4 años entre unas y otras. Sin embargo, la calidad de la grabación era infinitamente mejor, la de Deutsche Grammophon de Karajan. Y fue una edición bellísima. Pues fue ni más ni menos que en el año de 1970, que fue el bicentenario de Beethoven. Hace más de 50 años que ya pasamos los 150 de Beethoven. Y se sigue oyendo con la misma emoción, de verdad. Pero lo escoge ni más ni menos que Herbert von Karajan, a quien, a Kissing, a Yevgeny Kissing, lo escoge para tocar el concierto de Año Nuevo, que yo ni sabía, porque el famoso es el de la Filarmónica de Viena, con valses de Strauss, pero también se arma un concierto con la Filarmónica de Berlín, y lo escoge von Karajan con el primero de Tchaikovsky. Dicen que fue un hitazazazazo. Luego miren con quién creen que debuta, que yo creo que la última vez que oí, no, miento.
La última vez que oí una gran orquesta estadounidense fue a Lorin Maazel, creo que era la de Pittsburgh, pero quizá la mejor orquesta que yo he escuchado estadounidense. Y quizá, bueno, también, pero esa fue una noche de circo que eran puras marchas de salsa por el bicentenario de Estados Unidos, con Leonard Bernstein todavía y la Filarmónica, no, miento, la Sinfónica de Chicago, eso lo vi en Chicago. En Nueva York, en esa época, poquitito después estaba, yo creo que en su mejor época, Subin Meta. Y creo que pocas veces ha sonado tan bella la Filarmónica de Nueva York. Bueno, tenía unos Richard Strauss fantásticos. O sea, de veras, Subin Meta, yo creo que quizá su época de mejor sonido por edad, por orquesta, por lo que quieran, es su época en la Filarmónica de Nueva York. Y también, bueno, cuando vino con Israel, también un nivel que después, cuando han venido la de Israel sin Subin Meta, para mi gusto muy personal, no tiene la calidad de la época de Subin Meta. Ah, bueno, y en ese viaje que debuta en Estados Unidos, en Nueva York, con Subin Meta, pues, ¿qué es lo que sigue, obviamente? Y con todas las localidades agotadas y un éxito tumultuoso, ¿cuál era en esa época el examen, digamos, de doctorado de un gran intérprete? Pues su recital inaugural en el Carnegie Hall, que fue un hitazo. Yo tuve la tremenda suerte de haber estado en el de Mitsuko Uchida y fue inolvidable, verdaderamente inolvidable. Y la última vez que oí piano, bello, 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 fue precisamente András Schiff en el Carnegie Hall tocando Schubert. Fue algo, wow. Un poco después de que lo había yo oído aquí en México con Bach, que también fue una noche inolvidable. Ah, fíjense también qué interesante. El único, no el único, el primer pianista, ya ven que he puesto muchos videos y que a pesar de que es más tipo arena que tipo sala de conciertos, y normalmente son cosas pues muy sonoras, de mucho volumen, digamos, como el Requiem de Berlioz en los Proms de Londres. Bueno, pues, ¿qué creen? Kissing es el primer pianista que da un recital para piano solo en los Proms de Londres. Hoy y también lo de Chopin de la próxima semana, quiero no cambiar de pianista, que sea Kissing, vamos a conocer aquí. Como les decía, recita poesía en ruso y en yiddish. Es compositor de música, no conozco su música, honestamente. Se casa desde el 2017 con una amiga de la niñez. Vive en Praga, aunque tiene la ciudadanía rusa, británica e israelí, pero vive en Praga por lo pronto. Y miren, me cansé de leer la lista de grandes intérpretes con los que ha tocado y también de grandes directores y orquestas con las que ha tocado. Intérpretes me refiero a música de cámara. Estamos hablando sin duda de un niño prodigio que ha seguido evolucionando y uno de los pianistas más importantes de hoy en día. Entonces, con Yevgeny Kissin vamos a ir una de las tres partes de la trinidad de las mejores obras, o digamos, ¿cómo diría yo? Para no ser tan religioso y no llamarle trinidad. Digamos que serían las obras prototípicas del solo para piano en la época romana. Vamos a empezar entonces con la fantasía, lo que se ahorita vemos, de Schumann con Yevgeny Kissin, en tres movimientos, como vimos.
Me gustó mucho la obra y me gustó muchísimo la interpretación. Miren, les voy a platicar mis impresiones y un Schumann. Miren, otra cosa que yo creo que pasa con los románticos es que porque cada uno es tan sui generis, también quizá las interpretaciones del periodo romántico varían muchísimo, porque se juntan dos románticos y como el romanticismo es ruptura de reglas, pues un intérprete romántico de un compositor romántico, pues es muy difícil que se parezcan dos. Qué riqueza de obra, ¿no? A ratos me sonó como el impresionista alemán, pero exasperado. Por cierto, miren, recuerdo aquella noche que fui a cenar con mi papá, con el maestro Saber y con Henrik Schelling, que nos platicó la anécdota que acababa de grabar el concierto para violín de Schumann, poco tocado y poco conocido, porque se supone que ya pertenece a un periodo totalmente de demencia, de locura. Ay, ya me acordé la historia verdadera. No es que me lo haya regalado, lo teníamos en la casa con él, porque creo que fue el primero que lo grabó. Y entonces el restaurante en esa época vivía en la Nápoles y era un restaurante de comida muy mexicana, sabrosísimo. No sé si se acuerdan, Cazadores de Guadalajara. Entonces estábamos conviviendo muy a gusto y me dicen, pues tú pégate la carrera por el disco para que te lo dedique. Entonces pegué la carrera 3 cuadras y de 3 de vuelta a la casa. Era muy seguro todo en aquella época, porque yo pues sí creo que habré tenido 16, 17 años. Y me lo dedicó, pero nos platicó eso de la parte de Schumann, porque un intérprete como Schilling se mete a todo, a la historia, al contexto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pronto lo voy a poner ese concierto. Vale la pena si es que esto les gustó, pero yo creo que es fascinante Schumann. Y que lo sentí más, quizá por eso es fantasía. Me pareció muy poco vaticinable la música de Schumann aquí. Como que no tiene uno la menor idea de qué y por qué va a seguir y no tiene importancia. Es casi inorgánico, quiere decir que se puede escuchar todo en su conjunto, pero como decía el libro, no tiene conexión y no importa que no tenga conexión. Eso le da otro tipo de belleza, más que la belleza, yo diría, y por ahí le puse, la belleza de la no estructura, del dejarse ir, del no poner resistencia ni racionalidad siquiera, llevarse por la emoción pura. Lógicamente una vida sana pues debe de equilibrar, pero es del, vean cómo acabó el pobre de Schumann, pero eso yo creo que lo refleja con mucha claridad en su música, con dos grandes elementos, musicalidad y belleza. Y la interpretación se me hizo maravillosa. Tiene su fuga también muy interesante, la fuga. Y es maleriana en el sentido de que habla de todo. Pues es como una desesperación mucho más extrovertida que la de Schubert. Inclusive toques no solo impresionistas, sino expresionistas. Así, si me preguntan el cuadro expresionista como más conocido, como dicen por antonomasia, sin duda el grito del noruego Edvard Munch, que es un grito de desesperación terrible, también lo tiene. Bueno, luego en el segundo movimiento, ¿saben qué me encantó? Que tiene música de jazz, igual que en la sonata 32 de Beethoven. No sabía ni cómo hacerle, le hacía así como de la batería o así, pero riquísimo. Nunca había escuchado, no sé si es por la obra o por la interpretación, un Schumann tan adelantado en su época. Luego la parte marcial bellísima. Es como un piano que abarca todo, como un piano muy cósmico. Obviamente, a donde viaja Kissing, siempre están agotadas las localidades. Luego repitió el jazz y qué final tiene ese segundo movimiento, que es el brillante, porque el tercero, el final es como
se va diluyendo, muy al estilo impresionista. Pero, ¿saben qué melodía me recordó? El tercer movimiento, el claro de luna de Beethoven. ¿Se acuerdan cómo va? Tan, 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 tan. Y luego tan, 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 tan. La última vez lo oí muy bello en Ámsterdam. Tiene como colores claros, a veces como casi programáticos, se veían como gotitas, también tiene algo de eso. Pues es el bello desorden del romanticismo. Repite el claro de luna, otra vez me suena impresionista. Y luego en sus momentos dramáticos, pues es como un Mahler desbocado y que habla obsesivamente nada más de lo terrible que es todo. No sabía cómo hacerle, pero fue como un crescendo tan poético. Qué manera tan diferente. Miren, me acuerdo en una película de mis favoritas de Woody Allen, en inglés se llama Crimes and Misdemeanors, que son como crímenes, y hay una escena en que el protagonista de la película va corriendo en la playa con su amante y le explica las diferencias entre Schubert y Schumann. Les recomiendo que la vean, es muy interesante lo que dice. No recuerdo exactamente qué, la voy a volver a ver para ver si estoy de acuerdo. Pero si a mí me preguntan, es más extrovertido Schumann que Schubert. Schubert, de veras, como que, pues es como entre un Rembrandt y un cuadro impresionista. Es como más fácil lo puedo expresar.